El momento de hablar de salud, aquí está, es este es el momento de nosotros conversar acerca del cuidado de nuestra salud y por eso siempre tenemos invitados especiales, doctores de diferentes especialidades que vienen a conversar con nosotros. Y hoy tengo el placer de recibir acá al doctor Domingo Martínez, quien es nefrólogo y viene a hablarnos acerca de esas enfermedades crónicas en cuanto a los riñones, ¿verdad? Así que ya saben ustedes, pueden ir haciendo esas preguntitas desde ya para que el doctor con gusto le responda. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Súper bien, gracias a Dios, darte la gracia a ti, Yoreni, y a la plataforma de Pura Vida por prestar su plataforma con el objetivo de dejar un valor agregado, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud. Y aquí estamos para hablar sobre temas de salud renal. De Amén. salud renal, así mismo. Y vamos a comenzar, doctor. Yo le voy a hacer la pregunta que me causa un poquito de curiosidad y es que los nefrólogos tratan directamente los riñones, pero ¿cuál es la diferencia o cuándo yo tengo que ir a un urólogo y a un nefrólogo? Fíjate, yo siempre digo que el urólogo tiene que ver con después que se forma la orina Ok. y el nefrólogo antes que se forma la orina. Lo que pasa es que hay una relación muy cerca con el aparato genitourinario y los riñones. Entonces, nosotros como nefrólogos en algunas patologías solemos trabajar en conjunto para el tema quirúrgico, pero regularmente los nefrólogos trabajamos todo lo que es la vía urinaria, los riñones y las vías genitourinarias. Ya el urólogo trata lo que es la parte baja, por decirlo así, del aparato genitourinario, la próstata, tema de vejiga. Ujú. Excelente. ¿Cuáles son esas enfermedades renales que podemos llamar crónicas, doctor? ¿Y cómo se forman esas enfermedades? Fíjate, cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, hay que resaltar de que nuestros riñones, en condiciones normales, una persona tiene dos riñones. Digo esto porque hay personas que nacen con tres, cuatro Con y otros tres. nacen con un solo riñón. Obviamente, aquellas personas que tienen más de dos riñones, esos riñones se conocen como afuncional, no tienen ningún tipo de función. Ok. Nuestros riñones, Lorelmi, tienen aproximadamente 7 funciones principales, que va desde la eliminación de tóxicos, el equilibrio hidroelectrolítico, la producción de una hormona que se conoce como eritropoyetina, tiene participación en lo que es la activación de la vitamina D, tiene participación en controlar lo que es la hipertensión arterial. Por eso que hay personas que cuando sufren de la presión se le dañan los riñones y cuando los riñones se dañan por otra condición que no es la presión, termina sufriendo de la presión. Pero adicional, en nuestros riñones se produce lo que es una proteína que tiene que ver con el envejecimiento. Se conoce como la proteína cloto, que es una proteína anti-envejecimiento, que como digo yo, aunque sea para mantenerse joven, hay que cuidar nuestros riñones. Wow. Existen dos enfermedades renales, está la enfermedad crónica, que es la que vamos a hablar hoy, y está la enfermedad renal aguda. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica es cuando los riñones han perdido la capacidad de ejercer esas funciones que acabamos de mencionar. Okay. A diferencia de la enfermedad renal aguda, tiene una diferencia bastante importante y es que la crónica es irreversible. O sea, la aguda, cuando nosotros tenemos un tratamiento oportuno, cuando tenemos una intervención oportuna, podemos recuperar el 100% de la función del riñón. Ya cuando es crónica, pues no hay forma de recuperar las nefronas, que son como los filtros que hacen que nuestros riñones funcionen, se van perdiendo y no podemos recuperarla. De ahí es, Lorenny, que hablamos como hablan a nivel del pueblo. Neurona que se quema no se No se recupera. recupera. Nefronas que se pierden tampoco se recuperan. La enfermedad renal crónica pues se clasifica en estadio 1 hasta estadio 5, que es la etapa terminal y es donde el paciente necesita diálisis. ¿Cómo llega un paciente a tener una enfermedad crónica, doctor renal? Las causas principales
de enfermedad renal a nivel mundial son dos: ser diabético o ser hipertenso. Ahora bien, como tenemos en la audiencia muchos diabéticos y muchas personas que sufren de la presión arterial, no quiere decir que simplemente porque tú tengas esas condiciones va a llegar a una enfermedad renal crónica. Lo que pasa es que el problema es con los pacientes que no son controlados. Como digo yo, el tema no es ser diabético, el tema es ser un diabético no controlado. El tema no es sufrir de la presión, el tema es no tener lo que es la presión arterial controlada. Ahí es que viene el problema. Adicionalmente hay otras condiciones hereditarias como la poliquitosis renal, también puede ser por medicación y otras causas que son menos comunes, pero que siempre tenemos presente al momento de realizar lo que es una evaluación seria desde el punto de vista de ambos riñones. ¿Hay alguna predisposición por pacientes jóvenes o mayores en cuanto a enfermedades crónicas renales? Sí, claro. Por ejemplo, ¿quiénes están más predispuestos a desarrollar una enfermedad renal? Aquellos pacientes que son diabéticos tipo 1, que regularmente vienen desde el nacimiento con un problema de que no produce insulina. Y cuando nacen o tienen 3 años apenas y se le diagnostica ese problema, el paciente llega a 20 años. Pero la adolescencia, a veces la niñez, a veces unos padres un poco no tan responsables, eso hace que ese muchacho joven ya tiene 20 años siendo diabético y no se ha controlado. Y posiblemente esa persona de forma temprana pudiera llegar a necesitar diálisis. Tenemos esos fumadores, que ahora hay una tendencia, no sé por qué, pero cualquier muchacho de 15 años fuma vapor, los cigarrillos electrónicos, como para englobarlo, ¿verdad? Y sabemos que el cigarrillo tradicional, los fumadores tienen 9 veces más riesgo de desarrollar lo que es una enfermedad renal crónica terminal. Lo que pasa es, Loreni, que es un daño que se ve a largo plazo. Cuando el paciente llega a diálisis con 45 años, con 35 años, sí, pero ya tiene 20 años fumando. Imagínate ahora los cigarrillos electrónicos que usan mucho químico, no sé, porque no fumo eso, un fuego, un carbón, todos esos metales pesados que se van acumulando, que en condiciones normales el riñón no tiene la capacidad de eliminarlo. Obviamente tenemos muchos pacientes que el único antecedente importante que tiene y relevante es fumador de cigarrillos electrónicos. Es una maravillosa información, doctor, porque generalmente las personas creen que cuando fuman el vape o algún cigarrillo, creen que lo que será afectado son los pulmones, pero hay muchos órganos que se ven afectados también. Totalmente de acuerdo. Y lastimosamente, cuando vino la ola de los cigarrillos electrónicos, ellos quisieron venderlo como una solución. Exacto, como que es más saludable, que es solamente la nicotina. Y hoy tenemos estudios de forma abrumadora que habla que no solamente, como bien dice usted, afecta a los riñones, sino que produce cáncer de garganta, cáncer pulmonar, aumento del riesgo vascular, problemas de la circulación, problemas de la erección, problemas que acorta la esperanza de vida de esos consumidores. Bien, bueno, les recuerdo que estoy conversando con el doctor Domingo Martínez, quien es nefrólogo, y hablamos acerca de las enfermedades renales crónicas, esa enfermedad que afectan directamente a los riñones. Si usted tiene alguna pregunta, vaya haciéndola al 809-227-9290, que es nuestro número de cabina. Doctor, en el caso de, y siempre hemos escuchado en la parte de no tomes refrescos porque eso te puede dañar los riñones, o no tomes bebidas embotelladas, para decirlo así, generalizarlo, porque eso te puede dañar los riñones. ¿Qué de cierto tiene eso? Fíjate, si nosotros buscamos evidencia científica, posiblemente
no encontremos un estudio directo Ujú. que, ¿Qué avala eso? que justifique eso, quizá por la cantidad de dinero que eso genera. Sin Mm, embargo, vemos que las bebidas gaseosas tienen una alta concentración de azúcar. ujú. De hecho, una bebida de 20 onzas tiene una cantidad de azúcar por encima del valor normal que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos que la primera causa de paciente en diálisis es la diabetes y tú comienzas a ingerir azúcar, el azúcar Ujú. va a desarrollar una obesidad que se asocia, la persona obesa tiene 3 veces más riesgo de llegar a diálisis que aquellos que no lo son. Puede desarrollar una diabetes inducida y obviamente afecta lo que es la carga de la función renal. Adicional, la alta concentración de azúcar que contiene cualquier bebida gaseosa produce una reacción química a nivel renal, produciendo oxidación, estrés oxidativo, que el paciente se mantenga inflamado, porque sabemos que ahora mismo, si entramos a las redes, ¿qué recomienda todo el mundo? Dejar el azúcar. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que hablan que el azúcar daña, te mantiene inflamado, te mantiene con malestar general y todo eso se refleja a nivel del riñón igualito que cualquier otra enfermedad. Sí, los refrescos se asocian mucho con el tema de la litiasis renal, que son piedras en los riñones, Ujú. y esto es porque las piedras, hay diferentes causas, una de ellas es por fósforo. Y las bebidas enlatadas, Ujú. la bebida gaseosa, se usa un conservante a base de fósforo para que no se dañen, con fecha de vencimiento. Entonces la persona que consume esos productos procesados con conservantes y tienen la predisposición de desarrollar piedra, obviamente acelera la formación de piedras. O sea, no tiene un factor directo que ataque los riñones, pero sí muchas cosas que pueden ir Ay, afectándolos. de forma indirecta. Indirecta. 809-227-9290. Doctor, uno de los grandes miedos de las personas que tienen algún padecimiento con respecto a los riñones es llegar a la diálisis. Mira, Cuéntanos un poquito de tú eso. estás en la unción. Ajá. Sí, porque hoy en la consulta, Ujú. y a veces yo hago contenido, ¿sabes? Para no hablar solamente de medicina, o que la gente dice, Claro, ah, pues el doctor es muy serio. muy serio. Iba yo a hacer justamente ese video por la cantidad de pacientes, no lo pude realizar, y es que el mito más grande que hay es que la diálisis mata. Eso es falso. La diálisis no mata. La diálisis lo que hace es que prolonga la calidad de vida y los años de vida en los pacientes. Lo que mata es la enfermedad renal crónica avanzada no bien tratada. Es lo que mata al paciente. Ujú. Obviamente los pacientes que llevan una buena diálisis acompañado de una buena nutrición, de realizar el ejercicio, una buena medicación, le va mucho mejor que aquellos que se entregan, por decirlo así. No, Ujú. ya se me dañan los riñones y demás. Pero la diálisis no mata. Lo que mata al paciente es la enfermedad renal crónica no bien tratada. De modo de que, si bien es cierto, no sé si la plataforma me permite este término, han querido como satanizar Ujú. lo que es la diálisis. Y la diálisis lo que es una segunda oportunidad para aquellos pacientes que la necesitan. Porque aunque nuestro sistema inmunológico hay una diversidad de, de tolerancia, una persona no puede durar más de 3 semanas sin diálisis necesitándola. Hay algunos que pueden durar hasta 6 meses quizás, Ujú. pero si no se dializa, tiene una muerte prematura. Hoy tenemos pacientes con más de 20 años en diálisis y que han recibido un trasplante, lo han perdido, vuelven de nuevo a diálisis. Algunos no han tenido quizá la oportunidad de recibir un trasplante, pero hoy tienen 15, 20 años en diálisis sin ningún problema. Ujú. El paciente de diálisis es un paciente constante en ese tratamiento, o sea, el que se dializa una vez se va a seguir dializando, doctor. Sí,
dependiendo, Ok. porque la diálisis es una pregunta bastante interesante. Doc, una vez que me dialice, ¿tengo que seguir en diálisis? Depende. Hay condiciones clínicas y causas que pudiera ser que tu diálisis sea transitoria. Hay otras que lastimosamente tiene que recibirla hasta que reciba el milagro, hasta que reciba el trasplante, Ujú. hasta que Dios diga, ¿verdad? Sí. Porque la última palabra, ¿quién la tiene? Él. Él. No nos podemos perder. Claro. Pero sí, lo que es la enfermedad renal, cuando la gente cae en un programa de diálisis crónica, pues debe de ser continua mientras reciba ya lo que acabamos de mencionar, y son 3 veces a la semana. Esa es la hemodiálisis que se da en un centro o dentro de un hospital. También tenemos lo que es la diálisis peritoneal, que ya es un procedimiento que se le hace un acceso a nivel del abdomen. No hay salida visible de sangre como en la hemodiálisis, que hay un filtro, que sale la sangre, que retorna y que el paciente lo puede evidenciar. En la diálisis peritoneal eso no sucede. Se le infunde soluciones, obviamente con la capacidad de depurar. El paciente dura un término de permanencia y muchos de ellos se pueden dializar en un break en su trabajo, o incluso hay máquinas que son automatizadas que muchas veces el programa se la facilita y ese paciente se dializa mientras duerme. Excelente. Doctor, sabemos que el agua es la mejor amiga de los riñones porque ayuda a mantenerlo. Ahí está el doctor con su copa de agua hidratándose. Y yo quisiera saber, ¿hay alguna consecuencia en caso de algunos pacientes que consumen o que tienen un exceso de consumo de agua? Sí, porque han venido que los riñones están sucios y hay que limpiarlos, hay Hay que que beber agua, limpiarlo. sí, sí. Los riñones están sucios, hay que darle mucha agua. Ellos No, limpian, ellos no están sucios, ellos limpian. exacto, ellos limpian. Pero obviamente el tema del agua siempre va a depender del tipo de trabajo que la persona realice. Ok. Porque, por ejemplo, una persona que esté en este momento trabajando construcción, Ujú. que esté conchando, que esté taseando, que esté haciendo delivery, está mucho más expuesto que Ujú. nosotros, que quizás estamos un poquito más en confort. En el caso mío, que trabajo dentro de oficina, no tomo tanto sol, pues obviamente la cantidad de agua que yo necesito Es no menor. es la Ujú. misma que ese paciente. Ujú. Regularmente lo que siempre recomendamos que el paciente se tome entre 1.2 a 1.5 litros de agua, porque el riñón, ¿qué necesita? 1 litro de agua para funcionar correctamente. Ahora bien, si tú sudas mucho, no ingieres Ujú. poca agua y tienes otras condiciones, eh, pudiera ser, en vez de un beneficio, Ujú. un daño. Los pacientes que obviamente ya están con enfermedad renal avanzada y sobre todo que están en diálisis, necesitan menos cantidad de Menos. agua, porque va a depender de la diuresis residual, que hay personas que dicen, bueno, yo lo que orino es 500 cc. Uno dice, bueno, pues tú toma una botellita de agua y trata de llevarla a 24 horas, trata de no comer cosas muy dulces que te den sed, trata de evitar esa sopa china que es muy Ujú. salada, porque va a beber suficiente agua, va a orinar 500 cc y si te bebiste 2 litros, pues obviamente va a acumular 1.5. Excelente, doctor. Tenemos muchos mensajitos por acá, personas listas para hacerle preguntitas y de inmediato vamos a recibir la primera llamada. 809-227-9290 es el número de cabina. Llámenos acá y pregúntele al doctor Martínez. Tenemos la primera llamadita, pura vida, buenas. Gloria a Dios. Hola. Aleluya. Hola. Dios bendiga. Mi médico en casa. Tengo una preguntita breve. Cuando me inflamo por el exceso de líquido, cuando no me tomo el medicamento, que es pura semilla, oro bastante. Pero también y en Feedback, No, parece. no, no hemograma, entendimos bien, no entendimos bien, Fulvia. Cuando se no, inflama, tenía retención de líquido y ahí yo no me tomo el líquido. Entonces,
Hoy tenemos mala comunicación con Fulvia. Fulvia, vuelva y llámenos, que no se entendía y pues se cayó la llamadita. 809-227-9290. ¿Quién más tenemos por acá? Pura vida, buenas. Hola. Adelante. 809-227-9290. Mientras, pues nos podemos comunicar vía telefónica. Por acá dicen a través de WhatsApp. ¿Tendrían problemas mis riñones? El rango dice que está en 0.60 a 1.20. Es una mujer, doctor. Sí, y el valor de ella, ¿en cuánto está? Porque No. es un valor de referencia Ujú. que dependiendo del laboratorio, Ok, ok. hay 1.2, 1.1. Perfecto, ese es el valor de referencia. De Hay un refer- valor que le pusieron Entonces, a ella. Que tiene- exacto, a ver cuánto salió ella. Excelente. Vamos a ver si podemos comunicarnos esta vez por llamada. Pura vida, buenas. No se está entendiendo, caballero. Tiene poca señal donde está. Vamos a ver si podemos. El señor Rodolfo Guzmán Vázquez, Ayaguana. Gloria a Dios. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Tenemos mala Bueno, comunicación. yo- Tenemos mala comunicación. Recuerden que deben de estar en un lugar donde tengan señal porque ahí no se puede escuchar bien. 809-227-9290. ¿Quién más tenemos? Pura vida, buenas. Buenas, Sí, adelante. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo un niño especial, ¿verdad? Yo digo niño, porque ya tiene 30 años. Pero cuando yo le estoy dando la comida, que hay que dársela, él se bebe 1 litro de agua antes de terminar de comer. Eso es bueno, ¿verdad? Escucho por Claro, el agua es por- tipología del Espíritu Santo. Sí, no hay problema quizá con que se ingiera un poquito de agua. Recordemos que nuestros riñones tienen la capacidad, que si están sanos, todo el agua que está de más la debe de eliminar. Bueno, doctor, es 1 litro. Está bien, no hay problema. 1 litro, sí. Ahora hay que habría que ver cuánto él orina. Ah, ok. Porque el problema es si él se bebe 1 litro Ujú. y orina nada más 200 cc. Ajá, ahí pudiera Por ver. eso digo, si tus riñones están sanos, Ujú. porque por ejemplo, me dice, "Ay, doctor, yo orino mucho". Muchas veces podría ser un daño renal. De hecho, uno de los síntomas principales es que el paciente orina mucho. Pero no es tan específico porque dependen de varias clínicas. Por ejemplo, si tú eres diabético, si tienes diurético, o si bebes mucha agua, doctor, yo bebo mucha agua. Entonces, orina mucho, tú bebes mucho líquido. Ah, sí, yo bebo mucho líquido. Ok. Obviamente, si tú tomas mucho líquido, lo normal es que si tus riñones están sanos, orine mucho. El Correcto. problema es cuando no están sanos, que comienzan a retener. Ujú. Hay que recordar que la Biblia dice que todo exceso hace daño. Por acá dicen, tengo 14 años en diálisis y estoy estable. Es un testimonio de que ella está estable. Amén. Y Claro. eso me da, confirma lo que hablamos de que la diálisis no mata. Muy bien. El no tratarse es que mata. Dice por acá, soy diabética e hipertensa. Hice crisis de diabetes y fui a emergencia. Me controlaron todo, pero ahora me duelen los riñones y me da fiebre. ¿Qué me recomienda? Dice que fue a su diabetóloga y le puso antibiótico por 14 días, pero sigue con fiebre. Bien, no hay dudas Ujú. que posiblemente ella tiene un proceso infeccioso. Habría que descartar si es de vías urinarias o si tiene infección a nivel del riñón. Recordemos que la pielonefritis es muy frecuente en pacientes diabéticos, porque tú puedes tener una infección de vías urinarias baja, no tan complicada, y con el uso de antibióticos pudiera mejorar. Ahora bien, si está tomando antibióticos y presenta fiebre y ya tiene 72 horas, no quiero pecar, sino que estamos hablando, posiblemente hay que revisar si realmente ese antibiótico es el que lleva. Porque una vez que tú comienzas un esquema de antibiótico, a las 72 horas deben de comenzar a desaparecer la gran mayoría de los síntomas. Sí. Para no decir que el paciente ya el tercer día dice, ay doctor, hoy sí yo me siento bien. Bien. Y a veces suelen dejar los tratamientos porque ya se siente bien. ¿verdad, doctor? Lastimosamente. Por acá tenemos otra llamadita, pura vida. Buenas.
Hello. Soy yo de Valleguana, el señor Rodolfo Guzmán, Adelante, que señor se me Rodolfo. cayó Ahora la sí. llamada por razones de De cobertura. señal. Sí, ahora le escuchamos Ajá. bien. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, que él me la conteste por radio cuando haga la llamada, por favor. Y es que quiero preguntarle que si lo normal, ¿cuál es lo normal de una persona levantarse a orinar de noche? Ahora, a pesar de que sobre todas las cosas ingiero mucho líquido para ayudar mis riñones, porque tuve una crisis renal hace 6 meses, entonces luego salí con mucho cálculo. El doctor me dijo, mire, usted ve todo eso blanco en la sonografía. Me dijo, mire, todo eso, señor Rodolfo, es cálculo en los riñones. Y yo, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me lo saqué astuta y minuciosamente espiritualmente, porque preparé antibióticos con agua de coco, y eso se lo aconsejo a todo el que tenga esos problemas de cálculos renales, que prepare una cabeza de ajo, la machaca y se le eche al agua de coco, y verá que le salen los cálculos. Pero mi preocupación es que orino como demasiado a veces. Ahora vuelvo y recalco, tomo mucho líquido, aunque no quiera, mucha agua. ¿Por qué? Por el exceso de calor. Okay. Y para descongestionar mis riñones. Pues está bien, feliz día y muchas bendiciones. Muchas gracias. Bueno, cuando estaban dando las recomendaciones, el doctor aquí me hizo un cambio de luces. Vamos a escuchar lo que dice el doctor. Dios con nosotros, amén. Fíjate, si bien es cierto, vamos a comenzar por la mezcla de antibióticos y agua de coco. En el único contexto que se usa antibiótico es si hay infección. Y dos, el tema del agua de coco, obviamente la hidratación es buenísima, pero hay que tener ojo que los pacientes que están en diálisis, el agua de coco lo puede matar. O aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica lo pueden matar. Porque una de las capacidades que se pierden del riñón es la eliminación de potasio. Y el agua de coco contiene mucho potasio. El potasio produce hipercalemia, y la hipercalemia produce un trastorno de arritmia, produciendo parada cardíaca en los pacientes. Con el tema de las piedras, hay que recordar de que hay piedras con compromiso renal que aumentan la creatinina, y hay piedras que no obstruyen, pero que son molestosas, y que los riñones estén funcionando correctamente. De hecho, siempre recomendamos que los pacientes que son productor de cálculo o de piedras deben de ingerir aproximadamente 3.5 de litros de agua. ¿Y eso por qué? Porque ¿de qué se forman la piedra? De los residuos, de las sales, de los minerales que se van acumulando en el aparato genitourinario. Entonces, cuando tú ingieres mucha agua, por arrastre se van y no logra aglomerarse o formarse. Entonces, el ajo, pues obviamente el ajo lo recomendamos siempre para cocinar. El ajo tiene propiedades vasodilatadoras, el ajo tiene propiedades medicinales y no está mal. Ahora bien, ojo, no sé, pareciera que él fue y se la sacaron con algún procedimiento y sigue con un tratamiento. Pero ahí hay un tema que es la fe, hay un tema que es la creencia, pero científicamente hablando, esa combinación puede ser más perjudicial que beneficiosa. Así que no podemos hacer combinaciones así, a la ligera. Doctor, ¿y en el caso de que él se despierta muchas veces en las noches? Oh, hija de Dios. Pero si él se bebe un tanque de agua, el riñón de alguna forma tiene que eliminar toda esa agua de más. Hay otras condiciones. No sabemos si él es diabético, no sabemos cómo está su próstata, no sabemos si él es hipertenso y usa un diurético, pero si tú bebes agua sin ninguna condición en la noche, lo normal es que tú te orines quizás 1 o 2 veces como mucho. Como mucho. Pero si tú bebes tu última botella de agua a las 7, lo normal es que tú duermas tus 8 horas
y en la mañana pues haga el cambio Ujú. de líquido. Pertinente. Por acá dice, cuando una persona se les hinchan los pies y orina mucho en las noches, ¿es indicio de una enfermedad renal? No siempre, pero siempre hay que pensarlo. Ok. Porque recordemos que la enfermedad renal crónica es silente. ¿Qué queremos decir, Lorene? Que no produce síntomas, que es silenciosa. Entonces, los síntomas de los riñones propios van a aparecer siempre cuando se ha perdido más del 85% de la función renal. Y entonces ahí es que comienzan los pacientes, se me están hinchando los pies. Y cuando son los riñones, obviamente siempre hay que dializar porque es una fase tardía de la enfermedad. Pero debemos de descartar, si queremos ser honestos, que el corazón esté bien, que no haya medicamentos, problemas de circulación, varices, problemas linfáticos, todo eso se descarta porque son causas también que de alguna forma producen edema en los miembros inferiores. Excelente. Bueno, doctor, se nos quedan muchas preguntas por responder, pero ya por cuestión de tiempo no podemos hacerlo. Pero sí, una recomendación final es que cualquier situación con los riñones, usted asista a consulta con nefrología. En el caso de usted, doctor, ¿dónde está dando consulta y cómo pueden también contactar? Bien, yo estoy cerquita de aquí, en la clínica Rodríguez Santo. Me pueden contactar al 829-340-1381. 829-340-1381 y en las redes, asimismo, dr.martínez Charle. Recuerden que la Biblia dice, el hombre sabio ve el peligro y lo evita. El necio lo ve, sigue y sufre la consecuencia. Si usted es diabético o hipertenso, y acabamos de decir que esas son las primeras causas de paciente en diálisis, obviamente debe de tener una revisión por un nefrólogo, porque si esperamos los síntomas, casi siempre es tarde. Bendiciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y a ustedes gracias por estar ahí activos y en sintonía con Pura Vida. Recuerden que si llegaron tarde a esta conversación o quieren enviársela a alguien, pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo y ahí lo va a encontrar. Seguimos con más en este espacio de Contigo en tus Mañanas. Somos